Diálogos feministas. Espacio de comunicación con mujeres diversas y personas disidentes. Intercambiamos experiencias, saberes y conocimientos para multiplicar nuestras herramientas y deconstruir los dolores que nos causa el patriarcado y el machismo. Cuando empiezan a cerrárseme las puertas, yo incluso pensé, y me parece que muchas mujeres tienen que pensar en eso de la desesperación, me parece. Yo decidí, yo no lo voy a tener, sí, no lo voy a tener. Me suicido, básicamente. La única referencia que teníamos de una mujer que sabíamos que se había hecho algún aborto era otra chica del colegio, que era mucho más grande que nosotras, que era compañera de la hermana, era compañera de la hermana de mi amiga, pero no es por confianza que me la acerco, es por la certeza que ella ya se lo había hecho y yo voy y la busco. Yo sabía que existían las pastillas y había acompañado a la hermana de una amiga en realidad. Con mi amiga habíamos acompañado a su hermana, entonces yo más o menos tenía como la idea de cómo se tomaban y cuál era el procedimiento y mi compañero, mi novio, él me dijo, bueno, yo tengo un amigo que es médico y yo sé que mi amigo también ha recetado ese tipo de pastillas. El lugar donde lo íbamos a hacer. En mi casa no, porque en mi casa hay muchos vecinos, por ejemplo, y es pared compartida. Entonces, si en algún momento me daban muchos dolores o alguna cosa así, no quería que se dieran cuenta. O si llamaban a alguna ambulancia, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, no quería, ¿verdad? Por ahí, y como todos me conocen, entonces también. Al final dimos con la casa de un amigo, ¿verdad? Que vive en un lugar lejos, y él me iba a dar las llaves para que yo le fuera a cuidar la casa. Luego, por ejemplo, bolsas de basura, todo un botiquín, termómetro, mucha ropa, enaguas. Yo sabía que, por ejemplo, no iba a poder comer cosas pesadas, entonces muchas verduras, frutas, de ese tipo. Ir también pensando, ir practicando el discurso, ¿verdad? En caso de que tuviera que ir al hospital. Quemar la basura, todo eso. Hacer una lista enorme. Música, libros, lo otro. Estábamos buscando a otra persona también porque decíamos, bueno, si tuviéramos que ir al hospital de emergencia, una persona se va conmigo para el hospital y la otra se queda desapareciendo las pastillas, quemando la basura, arreglando la casa y sin dejar ningún rastro, ¿verdad? Plata para los taxis. ¿Cuántos taxis podríamos pagar? Entonces, a ver, de cuánta plata teníamos que disponer. La cama, que teníamos que poner una bolsa de basura sobre las sábanas, que cuáles sábanas íbamos a utilizar, que estuvieran bien limpias. Acabas de escuchar las experiencias de mujeres que abortaron en Costa Rica. Esto quiere decir que fueron mujeres que se vieron obligadas a acceder a abortos clandestinos muy probablemente inseguros y que pusieron en riesgo su vida. Esto se debe a que el Estado de Costa Rica, además de establecer a la religión católica como oficial, se niega a reconocer el derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes. Los relatos que escuchaste recién los encontramos en el libro Al amparo de la noche, la ruta crítica de las mujeres que realizan abortos clandestinos en Costa Rica. Libro que corresponde a una investigación realizada por Adriana Maroto Vargas, de la organización feminista Colectiva por el Derecho a Decidir. Investigación que fue publicada en el año 2010 y que retoma entrevistas a mujeres que abortaron en Costa Rica en condiciones clandestinas, inseguras y, por supuesto, con muchísimo temor. Empecé a sondear con él, como cuál era la actitud, y me dijo que de plano, si yo me hacía un aborto, él me amena. Él me acusaba con la policía, básicamente. Entonces ahí me di cuenta que yo solita. De todas las causales del aborto, en Costa Rica únicamente es legal el aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiera sido posible la intervención del primero.
si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y este no ha podido ser evitado por otros medios. Esto es lo que establece literalmente el artículo 121 del Código Penal de Costa Rica, que fue creado en 1970. Pero fue hasta finales del 2019 cuando el expresidente Carlos Alvarado Quesada, luego de intercambiar los derechos de las mujeres con otras reformas profundamente neoliberales, aprobó una norma técnica para el aborto terapéutico, mecanismo que, supuestamente, sería la norma que haría operativo y accesible la interrupción terapéutica del embarazo para mujeres y otras personas gestantes. Y hoy, lamentablemente, la única causal para abortar permitida en Costa Rica está en peligro. Desde el 8 de mayo del 2022, Costa Rica es gobernada por Rodrigo Chávez Robles, un economista que trabajó fuera del país durante 30 años, época que le fue suficiente para cometer hostigamiento y acoso sexual contra mujeres que estaban bajo su jefatura en el Banco Mundial. Sí, Chávez trabajó en el Banco Mundial y regresó al país para ser ministro de Hacienda de Carlos Alvarado, puesto en el que solo iba a estar unos cuantos meses por supuestas diferencias con el entonces presidente. Chávez quería que Alvarado se radicalizara todavía más, por eso no es de extrañar que en presidencia Chávez así lo hiciera. Rodrigo Chávez ha gobernado con soberbia, autoritarismo y con muchísimo cinismo. Ha acompañado sus reformas neoliberales con retóricas que lo ubican supuestamente del lado de la clase más desprotegida y empobrecida. Pese a que paralelamente a eso, cada vez es más difícil vivir en Costa Rica porque los precios no dejan de subir. Además del empobrecimiento sostenido, el aumento de la desigualdad y el costo de la vida, Chávez Robles se encuentra hoy saldando los favores y empujones que recibió durante su campaña electoral, siendo uno de estos sectores el religioso, para el que cuenta con una serie de regresiones en términos de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Así, para entender de una mejor forma el contexto, los riesgos y las amenazas contra la vida de las mujeres, platicamos con la Colectiva por el Derecho a Decidir, organización que está conformada por mujeres feministas y que tiene más de 15 años de luchar a favor por el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes que habitan Costa Rica. Costa Rica ha venido enfrentando años complejos. El segundo gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, encabezado por Carlos Alvarado Quesada, trajo una serie de regresiones en materia de política pública, sobre todo en el plano fiscal, donde aumentó los impuestos de manera generalizada y la reducción presupuestaria en políticas sociales. Carlos Alvarado dejó a voluntad política programas sociales que tienen que ver con el cuidado de infancias de madres trabajadoras, de educación, cultura, entre otras. Desde el 2019, luego de la aprobación del combo fiscal, el sector de educación pública, cultura y cualquier política de corte social enfrentan fuertes recortes presupuestarias cada año. Así, Alvarado le dio la espalda al electorado que le apoyó. Apoyo que se debió en buena parte para evitar que llegara a la presidencia Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional, de corte neopentecostal y también neoliberal. Es decir, en 2018 muchísimos sectores se sumaron al voto por Carlos Alvarado para evitar que el país fuera gobernado por un sector religioso, antiderechos y también neoliberal. En respuesta, la segunda administración del PAC, liderada por Carlos, estuvo marcada por el aumento de la desigualdad, el empobrecimiento y también la disminución de derechos básicos, como el derecho a la huelga. Con la profunda herida sobre el costo de la vida, fue electo un presidente que fue señalado por acoso sexual contra mujeres que trabajaban con y en función a él. Fue electo un presidente que se presentó como el que se iba a comer la bronca, pero que ha venido minando lo poquito que quedaba del Estado de Derecho. Con Rodrigo Chávez, el contexto apunta a que en Costa Rica todo irá empeorando, y el proceso quizás no sea tan lento. Soledad, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, nos cuenta. En el ámbito del legislativo, actualmente la Asamblea Legislativa es
predominantemente conservadora, en la que se distribuyen los 57 diputados y diputadas, en su mayoría en los partidos políticos cercanos a una centro derecha conservadora, ¿no? La mayoría la tiene el Partido Liberación Nacional con 19 diputadas, y luego sigue el partido de gobierno, el PPSD, con 10 diputados, ¿no? Y el Frente Amplio, que se considera el partido de centro izquierda y el que hace la oposición a este gobierno, tiene solo 6 diputados. Lo interesante en todo esto que actualmente hay 27 diputadas, y es el porcentaje de diputadas que en los últimos años se ha observado un incremento. Lamentablemente esas diputadas son todas de un tinte conservador, ¿no? Lo que también podemos mencionar y hacer evidente que actualmente hay un debate político escaso, hay una producción de leyes importante para el país, muy escaso, ¿no? Y eso obviamente que tiene sus implicancias o sus impactos en la vida cotidiana de las personas. Chávez se ha ido alineando con sectores antiderechos, es decir, sectores que no ven de buena manera que las mujeres tengamos derechos, o más bien desdibujan a las mujeres reduciéndolas a una especie de incubadora humana, lista para procrear, pero no para exigir los derechos más básicos. Me parece que es importante, bueno, primero precisar que si bien ha habido una clara tendencia en aumento del sector evangélico protestante, no tenemos la certeza de cuánto de ese sector es un sector neopentecostal, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, datos del IDESPO del 2019, 2020 y 2021 que nos hablan ya de un 26% de personas que registran como creencia religiosa ser evangélicas protestantes. Ahora, dentro de este evangelismo protestante hay múltiples denominaciones, y claramente dentro de ellas está el neopentecostalismo, que es la tendencia que tiene, ¿verdad?, que ha tenido interés y que tiene interés por la participación política partidaria de manera directa, ¿verdad?, por hacerse con el Ejecutivo. Lo que nosotras sí podemos afirmar sobre este contexto actual es que, bueno, tenemos ese 26%, ¿verdad?, de una población evangélica protestante. Sabemos que Fabricio Alvarado ya mismo se encuentra en campaña, ¿verdad?, recorriendo iglesias y tomando púlpitos. Ya mismo está haciendo, bueno, Fabricio Alvarado fue el candidato por Restauración Nacional en el 2018, que casi estuvo a punto de hacerse con el Ejecutivo, ¿verdad? Lo paralizó una movilización popular, porque había una clara afrenta contra los derechos humanos y particularmente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y eso desde el movimiento feminista se logró, ¿verdad?, en conjunto con otras fuerzas populares, se logró pues que no quedara, ¿verdad?, Fabricio Alvarado con el Partido de Restauración Nacional. No nos fue ni regular, ¿verdad?, nos fue pésimo con el gobierno que se elige en esa coyuntura en el que era como irnos para un barranco o irnos para el otro, ¿verdad?, pero el otro nos ofrecía derechos humanos. Y bueno, son estas
ardid de la democracia, ¿verdad? También podemos afirmar que entre los líderes de los partidos evangélicos hay muchísima rivalidad, ¿verdad? Una rivalidad de masculinidad, ¿verdad? Y eso los debilita, ¿verdad? Los debilita. Hay partidos históricos con caudillos que nunca han tenido la posibilidad de ser un candidato, ¿verdad? Un candidato elegible, y eso hace que cuando aparece una figura nueva, que es candidateable, ¿verdad? Y que de la noche a la mañana, sin haber fundado un partido, sin tener 20 años, sin tener experiencia, sin tener, ¿verdad? Se puede hacer de la presidencia, entre ellos mismos ¿verdad? Se zafan la tabla. Y eso es un elemento importante, ¿verdad? Cómo la masculinidad tóxica le juega una pasada. También es importante decir que aunque no se han hecho del poder, ¿verdad? Han sabido mover sus agendas, han sabido hacer lobby, por ejemplo, con el gobierno actual, ¿verdad? Vemos cómo se va moviendo la agenda de estos grupos conservadores, neopentecostales, aunque no están en el poder directo, ¿verdad? Que empiece la discusión sobre la derogación de la norma técnica es parte de su agenda, es parte de las negociaciones que con este gobierno, ¿verdad? Se hicieron porque ellos posiblemente ofrecieron votos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Peggy, en efecto hay un sector particular que se ha hecho camino entre los poderes del Estado, camino que aún no les es suficiente porque apenas alcanzan un 20% de apoyo electoral, pero lo que sí han logrado es pactar con los gobernantes electos. Soledad, la otra compañera que entrevistamos, nos puntualiza quiénes son los aliados de Chávez. En el momento de la campaña política, cuando era el presidente actual, cuando era candidato, hizo algunos acuerdos y convenios tanto con la Iglesia Católica como con la Alianza Evangélica Costarricense, ¿no? Y que en semanas pasadas este convenio se vio cristalizado en una intentona, por decir así, de derogar la norma técnica que regula el artículo 121 del Código Penal, artículo que tiene relación con el aborto impune. Otra alianza de Chávez en el espectro religioso fue la Iglesia Católica. Apenas unos días después de asumir la presidencia, Chávez se reunió con la Conferencia Episcopal y se comprometió a crear una comisión para que revisara la norma técnica del aborto terapéutico. Para junio del 2022, la comisión fue conformada por hombres religiosos. Las grandes ausentes son las mujeres, personas gestantes y feministas. Desde entonces se supo de la amenaza. Organizaciones de mujeres y feministas alertaron del nuevo enfrentamiento al que debían ser sometidas las mujeres y personas gestantes que necesitaran un aborto para proteger su vida y su salud. Enfrentamiento que ya en otros momentos ha causado muchísimo dolor, pues antes de la norma técnica e incluso durante su funcionamiento, ninguna mujer tuvo garantizado el acceso al aborto terapéutico. Sobre esto, Soledad nos cuenta. La norma técnica que regula el artículo 121 del Código Penal costarricense fue promulgada como resultado de las negociaciones entre las demandantes al Estado costarricense, Ana y Aurora, por el hecho de no haber sido realizado un aborto o una interrupción terapéutica del embarazo cuando estaban cursando un embarazo que ponía en riesgo su vida o su salud. Eso ocurrió en el año 2015, es decir, Ana y Aurora, las demandantes, llevaron su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la comisión, como parte de su quehacer en la protección de derechos humanos de las personas que viven
vivimos en la región latinoamericana intentan primeramente una negociación, un acuerdo con el Estado, ¿no? Y llegaron a ese acuerdo y en aquel momento, el 2015, que era presidente Luis Guillermo Solís, acepta, digamos, la negociación y el reto, digamos, para el gobierno de la época fue conformar una comisión interinstitucional para diseñar, redactar una norma técnica. ¿Qué fue lo particular de esa comisión? En que las organizaciones de mujeres o las organizaciones feministas no estuvimos invitadas a ser parte de esa comisión, ¿no? Fue liderada por el Ministerio de Salud y ahí estuvieron participando algunos autoridades propias del Ministerio de Salud, un colegio de médicos y otros, y bueno, y como digo, no estuvimos invitadas ahí las organizaciones de mujeres. Y así fue, ¿verdad? La manera como se fue creando, diseñando y la norma técnica hasta llegar hasta el 2019, año en que ya era presidente Carlos Alvarado, también del partido PAC, y que se tomó su tiempo para promulgar la norma técnica hasta mientras el presidente Alvarado no tuviera asegurados los votos para lo que fue el proyecto de ley y luego ley de la reforma fiscal, ¿no? Eso fue un hecho importante en el avance para la promulgación de la norma técnica. El expresidente Alvarado no iba a poner en riesgo su proyecto de ley de reforma fiscal firmando la norma técnica antes de que él tuviera todos los votos asegurados para esa reforma fiscal. Eso fue una cuestión muy evidente para el recorrido, digamos, de la norma técnica que, como digo, desde el 2015 hasta el 2019 pasaron 4 años para tener por fin una regulación para el aborto impune, contenido en el Código Penal que nació en 1970, es decir, desde 1970, incluido en la legislación costarricense el aborto impune, para que recién en el año 2019 saliera a la luz la norma técnica y en el año 2020 ya un protocolo para la interrupción terapéutica del embarazo. Para entender mejor, primero, el aborto terapéutico o aborto impune está reconocido en el Código Penal de Costa Rica desde 1970. Sin embargo, esto no se cumplía y al no existir un protocolo, una norma técnica o lo que sea, el personal de salud simplemente no lo hacía. Entonces, las mujeres y las personas gestantes no tenían el derecho a interrumpir su embarazo si su salud o su vida se encontraba en riesgo, o bien si la salud del embrión o del feto es incompatible con la vida fuera del útero. Segundo, por este incumplimiento, Ana y Aurora demandaron al Estado costarricense ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH. Demanda que finalmente no se procesó como tal, porque ambas partes decidieron negociar en el marco de un gobierno que decía estar en favor de los derechos humanos en 2015. Gobierno que también estaba encabezado por el partido Acción Ciudadana, específicamente por Luis Guillermo Solís, un compañero y amigo cercano de Carlos Alvarado. Tercero, a esa negociación no fueron invitadas ni el movimiento de mujeres y mucho menos las organizaciones feministas. Cuarto,
se acuerda construir una norma técnica que haga operativo el acceso a la interrupción terapéutica del embarazo, la cual fue firmada hasta el 2019 en la segunda administración del PAC, y luego de que Carlos Alvarado asegurara unos votos para distintos proyectos que eran clave para su gobierno, como es el caso del combo fiscal. Entonces, los dos expresidentes, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado Quesada, postergaron la aprobación de la norma técnica, que solo podía ser establecida por un decreto ejecutivo, hasta cerrar acuerdos políticos con diputados y diputadas de otros partidos políticos. Así, el PAC se alineó a los gobiernos anteriores, a los gobiernos de los partidos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, al negociar con los derechos de las mujeres y seguir postergándolos. Sin embargo, la aprobación de la norma técnica no se tradujo en un acceso real a una interrupción terapéutica del embarazo. La norma técnica fue establecida con vicios morales y muchos obstáculos. Peggy nos sigue contando. Sobre el riesgo de la norma técnica en general para las mujeres que habitan Costa Rica. Si bien la norma técnica como se encuentra en este momento contiene una gran cantidad de falencias, desde la colectiva por el derecho a decidir, nosotras en abril del 2022 concluimos una auditoría social que realizamos en el primer año de implementación de la norma, ¿verdad? Durante ese primer año solamente 2 casos se aplicaron y también pudimos constatar a través de la auditoría un sinnúmero de falencias que hay en el proceso, en la ruta crítica, ¿verdad? Podríamos empezar diciendo que la norma técnica constituye casi un laberinto para las mujeres, que hay falencias del tipo graves, del tipo que el personal médico no tiene la capacitación, no conoce la norma técnica, no conoce el protocolo, ¿verdad? Entonces brindan información errónea a las mujeres. En el ámbito privado, esto en el ámbito público, en el ámbito privado lo mismo. Incluso aseguran de que la legislación, o sea que la norma técnica no tiene nada que ver con los hospitales privados, ¿verdad? Cosa que es falsa. Entonces vemos cómo se aprueba una norma que no solamente tiene ¿verdad? Son como una carrera de obstáculos donde finalmente quienes deciden es una triada de médicos o médicas, donde además es un proceso engorroso de ir y venir, de apelar, ¿verdad? De tener 3 días para que se vuelva a conformar la triada médica, que además dejaron un portillo de objeción de conciencia, lo que es lo que se vuelve muy problemático, sobre todo si estamos frente a un aborto terapéutico, ¿verdad? Que ya ahí no cabría la objeción de conciencia y sin embargo meten, ¿verdad? ¿Verdad? Es como un gol, digamos, ¿verdad? Porque meten ahí ese artilugio, ese mecanismo para escaparse y poder decir que no, ¿verdad? Entonces, claramente, la norma es necesaria y como nosotras lo hemos dicho, lo que tenemos es que mejorarla, no derogarla, porque ¿verdad? La derogación de la norma puede empezar por afectar el artículo 121 del Código Penal, ¿verdad? Que plantea el aborto impune en función de la salud y vida de las mujeres. Y en este sentido representa un peligro, ¿verdad? Porque implicaría todo un proceso de defensa por la vida jurídica, ¿verdad? Si ellos derogan la norma, implicaría que hay que empezar todo un proceso de defensa por la vía jurídica. Esto significa, además, una negativa inmediata de atención a las mujeres y personas con capacidad gestante que se encuentren enfrentando un embarazo incompatible con la vida extrauterina, por ejemplo, ¿verdad? U otras circunstancias que pongan en riesgo la salud y la vida de la mujer o la persona gestante en el sentido amplio como lo establece la OMS, ¿verdad? De acuerdo a esa auditoría social de la Colectiva por el Derecho a Decidir, en los 2 años de la implementación de la norma y el protocolo,
solo 6 mujeres han podido presentar la solicitud y solo 3 de esas 6 pudieron acceder a la interrupción terapéutica del embarazo. Esto quiere decir que ni con la norma técnica ni con el protocolo aprobado la interrupción terapéutica del embarazo es accesible. Como si esto fuera poco, en el 2022 inició el gobierno de Rodrigo Chávez y se comprometió a revisar la norma técnica. Revisión que supuestamente cerraría los portillos al aborto legal. Portillos que no existen, o más bien solo existen a los ojos de la Iglesia Católica, neopentecostales y otros sectores religiosos. Además de ese compromiso, Chávez creó la Mesa Técnica de Revisión del Aborto Terapéutico. Recientemente, medios de comunicación dieron a conocer la intención del gobierno para modificar la norma técnica aprobada. Esta modificación, según el semanario Universidad, tiene que ver con el reglamento que se desprende de la norma técnica. Es decir, los cambios vendrían en el paso a paso del acceso a la interrupción terapéutica del embarazo. A finales de febrero de este año, el presidente Chávez, en conferencia de prensa, dijo que los supuestos cambios en la norma técnica eran mentiras, chismes, y que él ni siquiera había visto un documento. Sin embargo, ese mismo medio de comunicación recibió un video que demuestra lo contrario y confirma que tanto el presidente como Jocelyn Chacón, exministra de Salud, y Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, conocían del cambio en el reglamento. Es decir, el reglamento que literalmente pasa por encima de la norma técnica tiene aval político y técnico de parte de la Caja. La oficina de prensa del Ministerio de Salud entregó al semanario Universidad un video que corresponde a una reunión del grupo técnico que analiza la propuesta de, abro comillas, reglamento técnico para la atención integral de la mujer y del niño por nacer durante el embarazo, parto, posparto y en situación de peligro inminente de muerte, cierro comillas. En el video, el jefe legal del Ministerio de Salud, Guillermo Castro Rodríguez, confirma que el documento que conocía la mesa técnica tenía el visto bueno del mandatario y las otras jerarcas. Pero sí le indico que tanto la ministra Jocelyn Chacón en su momento, que estaba muy interesada en este manual, en este reglamento, ella estaba 100% incluida en este proceso y lo incluyó también el presidente. Y ahora el don Alexei, que lo conoce, está muy interesado en de que se pase. Entonces, no creo que se vaya a eliminar. Lo podemos modificar o corregir, pero quitarle un solo borrón no lo se va a hacer. En el mismo video, Castro Rodríguez asegura que el nuevo protocolo parte de la protección de la vida y que por tanto el reglamento se centra en la protección de ambas vidas. Dice, además, primero, el texto no dice en ningún lugar, no existe en el texto, en la palabra, lo puede buscar palabra por palabra, aborto. El término aborto no se usa. El concepto de aborto no se usa. Se habla de otra terminología que es la que se está manejando ahora por la OMC. El nuevo reglamento propuesto por el gobierno deroga la norma técnica explícitamente, pues anula completamente la protección sobre la vida de la persona gestante y el embrión. El nuevo reglamento iguala la vida de la mujer o de la persona gestante a la del embrión, por lo que esta normativa pasaría por encima de lo que ya ha establecido el Código Penal desde 1970 y la normativa internacional sobre los derechos de las mujeres. Este nuevo reglamento acercaría a Chávez a la conferencia episcopal y a los seguidores del Partido Nueva República. Además, dejaría a las mujeres y personas gestantes en condición de una enorme vulnerabilidad, pues ante una presunta vida, la de un embrión o un feto en formación es más importante que su salud y su vida. Una vez más, el Estado costarricense violentaría a las mujeres e incluso podría incurrir en femicidios, porque la prohibición del aborto es en sí misma una de las muchas formas de violencia contra las mujeres. En estos momentos, la organización y la movilización constante son la clave. Los retos son enormes. Esta coyuntura se dio a vísperas del juicio de Beatriz contra El Salvador,
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José. La demanda contra el Estado salvadoreño tiene que ver con que Beatriz no se le llevó a cabo un aborto terapéutico, pese a que ella tenía muchas complicaciones de salud que incluso arriesgaban su vida. Además, el feto era incompatible con la vida fuera del útero. Beatriz fue sometida a muchísimo dolor, una cesárea, y su bebé agonizó por varias horas. Su madre dijo que desde ese embarazo Beatriz no volvió a ser la misma, y pocos años después murió por una neumonía. Beatriz nunca llegó a presenciar las audiencias en la Corte Interamericana. No pudo presenciar lo que implica judicializar a uno de los estados más restrictivos en el mundo en lo que a derechos sexuales y reproductivos se refiere. Lo que tampoco pudo ver Beatriz fue que mientras se llevaba a cabo las audiencias, fuera del recinto de la CIDH en Costa Rica, se concentraron sectores religiosos con equipo de sonido, seguridad privada y un toldo para abrigar a las personas que se encontraban rezando por la vida de los no nacidos. E incluso Fabricio Alvarado, ahora del partido Nueva República, se apersonó. En condiciones de seguridad social y despenalización jurídica y cultural. Si bien en nuestro país las cifras de los abortos autoinducidos son opacas, ¿verdad? No tenemos cifras actuales. Sabemos desde las historias y las experiencias de vida de las mujeres que las mujeres siempre a lo largo de la historia universal, las mujeres hemos abortado. ¿Cómo se ha hecho? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué riesgos? Esas son las otras preguntas que son relevantes, ¿verdad? Porque el asunto no es sí o no, el asunto es qué se hace. Siempre habrá voces que nos digan, este no es el momento. Siempre habrá voces que nos digan, eso no se puede, eso nunca cambiará. Y esas son las sentencias patriarcales que jamás debemos de creer. Porque gracias a que otras creyeron que sí podían y se echaron la lucha, por eso es que ahora podemos. Y solo si nosotras seguimos creyendo y seguimos echándonos la lucha, solo así otras podrán. Porque históricamente las mujeres y personas gestantes hemos abortado, porque nuestras vidas y nuestros cuerpos no corresponden a nadie más que a nosotras mismas. Nosotras, individual y colectivamente, porque sabemos que hay un tejido que es cada vez más visible entre nosotras las mujeres y sin importar, siempre habrá otra u otros acuerpándonos. Hermana. Ellas me hicieron pasar un rato súper bonito. Vimos una peli, trajimos comida, o sea, se portaron como amigas, ¿verdad? Entonces, para tenerme entretenida mientras, porque yo estaba un poco nerviosa y ya en la noche, cuando empezamos, hasta no le digo que hasta me las puso y todo, estaba muy acompañada, entonces eso me daba tranquilidad, porque aunque no estaba saliendo tan rápido como yo hubiera querido. De hecho, se dedicó a cuidarme toda esa noche, ¿verdad? De hecho, yo no podía dormir, ¿verdad? Y entonces ella me agarró y me abrazó, ¿verdad? Y a partir de ahí me pude dormir hasta que como a las 2 horas sentí los dolores. Hermana. Diálogos Feministas, una producción de Radio Calles y Cuerpos de la colectiva Caminando.